Vamos a nuestro índice. Miraremos definición y clasificación, nomenclatura, serie homóloga, isómeros, propiedades físicas y químicas y cicloalcanos. Vamos a iniciar con un caso clínico. Es un caso que se refiere a encopresis por estreñimiento. Va a parecer un poco raro, pero en esta situación se va a recetar aceite mineral, que es una mezcla de alcanos ligeros que tienen de 15 a 40 átomos de carbono. Y este aceite mineral está constituido fundamentalmente por alcanos. Entonces, escuchemos el caso. Es el caso de Ana, de 4 años de edad, que no podía controlar sus movimientos intestinales. Casi todos los días se ensuciaba en sus pantalones. Su mamá intentó recompensarla dándole caramelos e incluso de vez en cuando le pegó con cincho. Pero esto no ayudó. Ana podía orinar en el baño, pero parecía estar demasiado ocupada jugando o muy necia para usarlo para otra cosa. Finalmente, desesperada y con vergüenza, su madre consultó a un pediatra. Él diagnosticó inmediatamente a Ana de encopresis debido al estreñimiento. El médico recetó laxantes y 3 cucharadas de aceite mineral al día, y le indica a la madre que algunos niños necesitan recompensas significativas para ser persuadidos a tomar un medicamento desagradable. El niño, cuando tiene estreñimiento, sus heces son duras y secas y se atascan en el colon, lo que se denomina retención fecal. El niño luego evacúa solo heces húmedas o casi líquidas que pasan alrededor de las heces duras. El escape de las heces puede ocurrir durante el día o la noche. El aceite mineral es una mezcla de alcanos ligeros en el rango de 15 a 40 átomos de carbono, y porque resulta resbaloso, ayuda a que pasen las heces retenidas. Entonces vamos a nuestra introducción. Habíamos visto en la clasificación de los hidrocarburos que dentro de los hidrocarburos saturados tenemos los alcanos. Ya luego seguiremos estudiando los hidrocarburos insaturados, en donde tendremos presentes dobles y triples enlaces. Tendremos los alquenos y los alquinos. Entonces, los alcanos son hidrocarburos en los cuales todos los enlaces carbono-carbono son enlaces simples. Van a tener por fórmula molecular CnH2n más 2. Supónganse ustedes que tuviéramos 3 átomos de carbono, entonces el número de átomos de hidrógeno, tomando en cuenta que el compuesto únicamente tiene enlaces simples, no hay dobles, no hay triples, el número de hidrógenos para 3 carbonos va a ser 3 por 2, 6, más 2, 8. Supongan ustedes que tuviéramos 40 átomos de carbono. El número de hidrógenos va a ser 2 por 40, son 80, más 2, 82. Quiere decir que a partir de esta fórmula vamos a obtener pues la relación de carbonos e hidrógenos en cualquier alcano. A la derecha ustedes observan la foto de una refinería. El por qué ponerla en el inicio de esta presentación. Porque pues es una cosa que es sumamente importante. El hecho de que los alcanos pues van a ser combustibles, la gasolina, por ejemplo. Y estos combustibles son los que mueven al mundo desde el punto de vista del consumo o producción de energía. Estas torres que ustedes observan acá van a ser torres de enfriamiento. Se va a pasar el petróleo, es un líquido sumamente viscoso, constituido por muchas sustancias, dentro de las cuales hay bastantes alcanos. Entonces se calienta y los vapores se hacen pasar por estas columnas, se van enfriando y se van obteniendo los diferentes componentes que constituyen el petróleo. Alguna de las fracciones, por ejemplo, va a ser la gasolina. La gasolina está constituida fundamentalmente por un alcano. El nombre de este alcano pues va a ser isooctano,
Ya ustedes han escuchado, creo yo, en algún momento de la situación que se hace referencia del octanaje de la gasolina. Entonces, pues es una situación de tremenda importancia a nivel mundial, puesto que a partir de los alcanos obtenemos energía, y una situación colateral que se va dando también, que tenemos que entender, es que cuando se lleva a cabo la combustión de estos derivados del petróleo, se va a liberar CO2, y eso nos está generando una tremenda contaminación y lo que conocemos como calentamiento global. De las propiedades de los alcanos. Son moléculas no polares, debido a que los enlaces carbono-carbono pues son no polares, los enlaces carbono-hidrógeno también son no polares, y globalmente las moléculas son no polares. Van a ser insolubles en agua debido a esta situación. Van a ser menos densos que el agua. Si nosotros tuviéramos un recipiente en donde tenemos un alcano líquido y agua, el alcano se va a ubicar en la parte superior por el hecho de su densidad, en la parte superior del agua, y pues va a formar una segunda fase, puesto que no son solubles. Y también son inflamables en el aire. Ya aquí pues observamos una estufa que está produciendo una llama, producto de la combustión normalmente de propano, una cosa que en nuestros países pues todos, casi todos utilizamos todavía estufas de gas propano, y la situación pues que hacía referencia del uso de combustibles como la gasolina. Entre los alcanos de 1 y 4 átomos de carbono vamos a tener el metano de 1 carbono, el etano de 2, el propano de 3 y el butano de 4 átomos de carbono. Como son moléculas pequeñas, entonces van a ser gases a temperatura ambiente y van a ser utilizados fundamentalmente como combustibles para calefacción. En países tropicales como el nuestro, pues esto no se utiliza como se podría utilizar en países sumamente fríos, que pues es necesario debido a las bajas, pero muy bajas temperaturas, calentar los hogares. Y entonces en esos casos se van a utilizar estos gases para poder pues, elevar la temperatura. Entre los alcanos de 5 a 8 átomos de carbono, estos vamos a tener líquidos a temperatura ambiente. Aquí se incluyen el pentano de 5, hexano de 6, heptano de 7 y octano de 8. Son volátiles y usados para fabricar gasolina. De C9, es decir, de 9 carbonos a 24, van a ser líquidos a temperatura ambiente, tienen puntos de ebullición más elevados y se encuentran en el queroseno, el diésel y combustible para aviones. Los alcanos con más de 18 átomos de carbono son los más pesados. Tienen altos pesos moleculares. Son sólidos cerosos a temperatura ambiente y van a formar parte del recubrimiento ceroso de frutas y verduras. Y pues aquí lo podemos apreciar, esta fotografía de manzanas y peras, su brillo es por la presencia de esos alcanos cerosos en la superficie de la cáscara de estas dos frutas. Aquí tenemos ya una tabla de los primeros 14 alcanos. Vamos a considerar desde el que tiene un carbono, que es el metano. Seguimos hasta el D14 y vamos a observar 3 situaciones. Conforme la molécula se hace más grande, se hace más pesada, el punto de fusión, que es la temperatura al cual un sólido podría convertirse en un líquido, el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual un líquido se puede convertir en un gas,
vamos observando que van aumentando ambos, punto de fusión y punto de ebullición, conforme aumenta la temperatura. Y esto es lógico, puesto que si la molécula es más pesada, se tendrá que requerir más temperatura para poder cambiar de fase. Y también vamos observando que los primeros, ustedes se dan cuenta que no tienen valor de densidad. Y estos primeros que están acá porque son gases. Pero ya luego vamos a tener la densidad a partir de 5 átomos de carbono, a partir del pentano. Y llegamos hasta el tetradecano. El tetradecano tiene 14. Ya luego miraremos la nomenclatura. Entonces, ustedes pueden observar que la densidad va aumentando. Pero, pues va a haber un número limitado de alcanos. No quiere decir que yo puedo poner el número de carbonos que a mí se me ocurran y que el compuesto exista naturalmente, o que pudiese ser sintetizado en el laboratorio. Va a haber un límite. Yo en mi experiencia de químicos he tenido conocimiento de alcanos de hasta como 170 átomos de carbono. Ya pensar en un alcano de 1000 carbonos, eso ya es una ficción, pues eso ya no existe. Hay un número limitado de átomos de carbono. Entonces, la densidad va aumentando conforme aumenta el tamaño de la cadena, pero siempre van a ser menos densos que el agua. Quiere decir que si nosotros tuviéramos entonces un alcano líquido y agua, como ya lo mencionaba, el alcano pues se va a ubicar en la parte superior, pues también por la situación de la polaridad, ya que son invisibles. Entonces, todos los alcanos son menos densos que el agua. Ahora vamos a observar una situación que está referida a la forma tridimensional de las moléculas. Y va a haber una tendencia general. Vamos a hacer una comparación, en este caso, de un alcano de cadena lineal, que puede tener un X número de átomos de carbono. Por lo tanto, aquí va a haber una variación en este número N de grupos metilenos. Si fuera el butano, por ejemplo, ese N sería 2, para hacer un total con los 2 metilos de 4 carbonos. Y así podríamos seguir pensando en alcanos no ramificados. Lo vamos a comparar con un alcano ramificado, que es este que está aquí abajo, que puede ser también variable. Podemos ir cambiando este valor de N. Pero nos damos cuenta que aquí hay una ramificación. Entonces, ¿cuál es la situación? Analicemos para un mismo número de átomos de carbono. Por ejemplo, vamos a ver aquí que si fueran 6 átomos de carbono, el alcano ramificado, el verde, va a presentar menor punto de ebullición, más que el otro, que es este, el azul. ¿Por qué situación? Es una tendencia general que las moléculas, entre más ramificadas estén, su forma tridimensional va a tender más hacia una forma esférica. Y es un hecho conocido que una esfera puede absorber más energía cuando se esté calentando la sustancia. Y por lo tanto va a haber una disminución en el punto de ebullición. Entonces la conclusión es que si nosotros comparamos dos moléculas, pero para poder comparar tenemos que tener el mismo número de átomos de carbono, porque si no, la comparación no es válida. Si yo pretendiera comparar una molécula que tiene 20 carbonos con la que tiene 18, obviamente ya hay una diferencia por el tamaño de la molécula. Tienen que ser dos igualitas. Entonces, tienen que tener el mismo número de átomos de carbono, tendrían que tener el mismo número de hidrógenos, todo igualito. Entonces, la única variación sería la simetría molecular. Entre más ramificada esté la molécula, va a tener una mayor tendencia a absorber más energía
y por lo tanto habrá una disminución en el punto de ebullición. Entonces hagamos una comparación. Una molécula totalmente lineal. Ustedes observan acá el caso del pentano. Va a tener un punto de ebullición de 36.1 grados centígrados. Si nosotros agregamos una ramificación a la cadena, ustedes observan que aquí está la cadena, hay una disminución en un átomo de carbono, pero ese átomo de carbono ahora lo ponemos ramificado. Entonces, hay una disminución en el punto de ebullición a 27.9 grados centígrados. Hagamos una mayor ramificación. Ahora nuestra cadena, dejémosla en 3, con 2 ramificaciones. Entonces, observamos nuevamente que hay una regresión en el punto de ebullición. Esto va a bajar hasta 9.5 grados. Y esa va a ser la tendencia general en todos los grupos funcionales, en todas las moléculas. Pero pues haciendo la salvedad de que para que hayan comparaciones válidas, la molécula tiene que ser idealmente tener lo mismísimo en átomos, el número y el tipo de átomos. Eso es lo ideal. Algunas otras veces podríamos hacer una comparación, pues, que no haya mucha diferencia en el peso, entonces para sacar algunos análisis. Pero lo ideal sería que tengan la mismísima fórmula molecular. La situación de la solubilidad, vamos a tener acá que los alcanos, por ejemplo, analicemos el caso de un alcano que pudiese ser sólido, es el no polar. Las fuerzas intermoleculares operativas, porque son enlaces covalentes no polares, van a ser débiles. Si nosotros usamos un disolvente no polar, entonces no polar, sabemos que por la regla empírica lo igual disuelve lo igual, lo no polar se disuelve en lo no polar. Entonces acá, sin inconveniente, habría una disolución. Ahora, estamos hablando de una forma muy, pero muy general. Porque yo, ¿cómo voy a saber exactamente la polaridad de una molécula y la polaridad de la otra? Así como estamos, solo lo igual y sobre lo igual, pero igual, o sea que no tenemos un valor cuantitativo y eso genera cierto problema. Que se ha resuelto también, pues. En el caso, por ejemplo, si tenemos de nuevo un alcano que va a ser no polar y lo pretendemos disolver en agua, sabemos que las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno consigo mismas. Todos estos puentes de hidrógeno. Eso hace que estas interacciones de puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua sean muy fuertes. La molécula de agua es una molécula sumamente polar por la presencia del oxígeno, que sabemos que acumula carga. Ese oxígeno que estoy marcando ahorita es un oxígeno cargado parcialmente negativo, y los hidrógenos de todas las moléculas van a ser parcialmente positivos. Quiere decir que esa molécula de agua, teniendo dipolos, es decir, cargas eléctricas, aunque sean parciales, pues buscará estabilizar una carga positiva, buscará alguien que compense esa carga positiva y no lo va a encontrar en la molécula que es no polar, por lo tanto no hay afinidad. Si yo uso algo que tiene cargas, buscaré un solvente que también tenga cargas, para que entonces haya proceso de disolución. Entonces, como estoy mencionando ahorita, solo estamos de una manera muy vaga, pues. Lo polar disuelve a lo polar, lo no polar a lo no polar. Pero si yo tengo, por ejemplo, que tengo una pintura que me cayó en algo y yo quiero disolverla, entonces, ¿qué solvente voy a usar? Solo con eso de lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar, me quedo pues como en el aire. Tendría que hacer muchas pruebas para ver qué encuentro. Entonces, lo mejor sería tener un valor numérico del cual yo pueda decir, esto vale, tiene tanto de polaridad, lo comparo con esto otro que tiene tanto, y a raíz de eso, entonces yo podría ya poder acercarme más a una situación de que esto sí pudiese disolverse en otra cosa.
Entonces, les voy a dar una idea. Esto no es parte de evaluación, pero sí es una cosa formativa para que ustedes no se queden solo repitiendo que lo polar disuelve lo polar y lo no polar a lo no polar. La cuantificación de la polaridad de las moléculas. Hay varias formas de hacerlo. La que yo les voy a mostrar ahorita es una forma. En cierto estado molecular va a ser importante, por ejemplo, las moléculas puras. La evaluación de la polaridad, como lo vamos a ver ahorita, es importante. Ya si estuvieran disueltas, esa sería la forma más importante, esa no la vamos a ver porque se escapa de los alcances de este curso. Pero por lo menos yo voy a sentar unas bases para que ustedes miren pues que la polaridad se puede cuantificar. Entonces, vamos a meternos a este simulador. Esto no es evaluable. Lo primero que vamos observando es el mapa de potencial electrostático, algo que hemos mencionado. Lo azul va a ser positivo y lo que tienda al rojo va a ser negativo. Aquí ustedes se van dando cuenta que hay una parte medio rojiza sobre el átomo de, en este caso, esto es cloruro de hidrógeno. Hay una parte un poco rojiza sobre el cloro. Es entendible. Y además el orbital molecular está distorsionado, la chibolota sobre el cloro es bastante grande, quiere decir que está acumulando bastante carga. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a medir la polaridad? El cloro está trayendo los electrones. Entonces se está estableciendo un dipolo. El dipolo se va a indicar con una flechita que apareció ahorita, es una flechita verde. Hemos dicho que la punta de la flecha va sobre el más negativo y pues obviamente la cola de la flecha va sobre el más positivo. Entonces, en este caso, hay un dipolo, es decir, una carga parcialmente negativa sobre el cloro y una parcialmente positiva sobre el hidrógeno. Este es el cloro y este es el hidrógeno. Entonces, vamos a tener que aquí solo hay un dipolo. Entonces, la magnitud de polaridad de esta molécula se mide en una unidad física que se conoce como momento dipolar. Y se mide la carga que hay entre los átomos por la distancia. Eso me da el momento dipolar, que en este caso me va a dar 1.08 de Weiss. Ya tenemos una medida cuantitativa. Yo ya podría, con otros valores de otras moléculas, decir esto es más polar, es menos polar, y ya tener una referencia cuantitativa. Y el momento dipolar viene dado por esta flechita amarilla, que en este caso es la contribución de solo un dipolo. Lo más sencillo es el dipolo entre el hidrógeno y el cloro, la flechita verde. La resultante, entonces, que va a sumar todas las flechitas que hayan, en este caso solo hay una, va a ser esta amarilla. Si esta flechita amarilla es grandota, quiere decir que la molécula es muy polar. Si es pequeñita, quiere decir que es no polar. Y si es cero, pues es que es cero de polaridad. Entonces, ya tenemos un parámetro de evaluación. Vamos ahora a una situación más compleja. Vamos a la molécula de dióxido de carbono. Tenemos nuestro modelo, el mapa de potencial electrostático. Miramos más rojo los oxígenos y el carbono azul. Esto quiere decir que el dipolo va en el sentido de más negativos los oxígenos que el carbono. Pero observamos que hay dos enlaces. Cada uno va a ser polar. Entonces, vamos a tener ahora dos flechitas, dos dipolos, dos enlaces. Aquí está cada una, miren. Una, este oxígeno que estoy marcando ahorita es el más negativo, la punta de la flecha está sobre este oxígeno, y luego el otro para el otro lado, pero son igualitos. Supóngase que esta es una persona, ustedes, por ejemplo, les ponen un lazo y los está jalando una persona al lado derecho y otra persona los jala con la mismísima intensidad hacia el lado izquierdo. La resultante es que ustedes se van a quedar quietos, porque uno los jala para un lado con la misma fuerza y el otro los jala para el otro lado con la mismísima fuerza. Entonces ustedes pues no se mueven. Querría decir que aunque hayan dos dipolos,
bastante pronunciados, la resultante va a ser 0, porque uno elimina el efecto del otro. Entonces el momento dipolar, en este caso total, dipolo molecular, va a ser 0. El momento dipolar en esta molécula es 0, veis lo verde que está aquí como título en la parte superior. Entonces esto nos lleva a otra situación, que las polaridades de los enlaces pueden tener cierto valor, pero ya habrán efectos de compensación, de anulación o de reforzamiento de uno con otro. Y entonces hay que hacer una sumatoria de los momentos dipolares de todos los enlaces y eso deberá tomar en cuenta el momento dipolar propiamente con el efecto de los otros en la estructura tridimensional. Si yo esto no lo analizo tridimensionalmente, me sería muy difícil entender que sea un momento dipolar de 0. Entonces, siempre cuando tuviéramos una molécula y quisiéramos evaluar el momento dipolar, tendría que hacer un análisis estructural tridimensional para poder entender. Bueno, vamos a otra situación. Solo les voy a dar los elementos esenciales para tener una mejor idea de la polaridad. Esto, cuando uno quiere entender la química, esto es fundamental. Porque la química ocurre cuando alguien acumula carga eléctrica negativa. Ocurre que buscará a alguien que tiene una carga positiva. Entonces, la situación de la polaridad se hace esencial en esa comprensión. Cuando uno quiere, pues, realmente entender por qué ocurren las reacciones y no solo aprendérselas de memoria. Entonces, ahora vamos al caso del agua. Aquí ya tendremos una forma tridimensional más compleja. Tenemos la molécula del agua. Sabemos que tiene una forma tetraédrica. El ángulo va a tener tendencia a 109.5 grados. Recordémonos que el agua tiene una forma de pirámide. En los vértices de la pirámide hay 2 hidrógenos y en los otros 2 vértices de la pirámide habrían 2 pares de electrones. El ángulo, como les digo, va a ser un ángulo que va a estar aproximadamente de 109 grados, con una distorsión, puesto que en 2 vértices vamos a tener electrones. Está el ángulo, miren. En este caso es 107.6, tiende a 109.5. Bueno, entonces, los dipolos por enlaces. El oxígeno es más negativo que el hidrógeno. Entonces es esta flechita que está acá, miren. La punta de la flecha sobre el oxígeno, el oxígeno negativo y el hidrógeno positivo. Pero el otro también es igual. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está este ángulo. Quiere decir ahora que la resultante, si ustedes estuvieran acá, la resultante tiene que ir para arriba. Quiere decir que cuando yo opero estos 2 vectores, que así se toman en cuenta, vectores que van a tener una carga por distancia, cada uno tiene un valor de carga eléctrica y que va a haber una distancia. Entonces, cuando yo los opero, la resultante va a ser el momento dipolar total, que va a ser la dirección va a ser hacia arriba. ¿Bien? Ahora esa flechota amarilla que acaba de aparecer aquí es el momento dipolar. Lo que yo quiero que entiendan es cómo se calcula la polaridad. Como ya les decía, es una cosa esencial cuando uno realmente quiere entender la química. Y el valor en este caso es bastante elevado, de 1.85 de Weiss. Entonces tiene que ver la forma tridimensional. Ese es el punto crucial. Y vamos a otro penúltimo ejemplo, el caso del amoníaco, que va a ser similar. Entonces tenemos nuestra molécula de amoníaco. Casi esta tiene más definida la forma de pirámide, solo el par de electrones que falta iría aquí arriba, donde estoy moviendo la flechita del cursor, aquí arriba. Los ángulos de nuevo tienden al ángulo tetraédrico de 109.5, si no me lo creen, pues lo podemos hacer, lo podemos calcular. Entonces tenemos acá, clic
for angle measurements está. Entonces, acá tenemos. El ángulo me dio de 106 grados. ¿Bien? 106. Prácticamente su tendencia es de 109.5. Bueno, entonces sacamos los dipolos por enlace. Tenemos acá la molécula. El nitrógeno es más negativo que los hidrógenos, entonces vamos a tener 3 dipolos, ¿bien? 3. Y cada flechita, por ejemplo, esta que estoy señalando ahorita es de este nitrógeno con este hidrógeno. Esta que está acá. Y así tenemos 3. El nitrógeno es el más negativo que el hidrógeno. Entonces aquí va a haber una resultante que va a estar, si pongo la molécula aquí, va a estar hacia acá arriba, igual que el agua. Ese es el dipolo molecular total, que es 1.46 de Weiss. Eso es medido experimentalmente. Entonces, si yo comparo ahorita el momento dipolar de una molécula de agua, que me dio 1.85, con el del amoníaco, que me dio 1.46, ya no solo es aquello de decir lo igual disuelve lo igual, sino que tengo parámetros cuantitativos. En este caso, la molécula de agua es más polar que el amoníaco. Entonces, miren ustedes la conclusión, que yo ya tengo valores matemáticos. Pues, va, ahora llegamos a lo que finalmente quería. ¿Cuál va a ser el caso de un alcano? Entonces, analicemos un alcano que va a ser el etano. Aquí los ángulos de nuevo van a tener, esto tiene forma de pirámide. Aquí analicemos un carbono nada más. Ustedes se dan cuenta que tiene forma de pirámide. Solo vamos a acomodar la molécula acá. Bien, esto tiene forma de pirámide. Aquí está, miren, el carbono, hidrógeno, hidrógeno. Y podemos medir de nuevo el ángulo. Va a tender a 109.5 grados. Entonces, click for angle measurement. Aquí está. Entonces, vamos a ver. Me dio 107.4. La tendencia es 109.5. Entonces, los dipolos acá van a ser muy débiles. Cada carbono es un poquitito más negativo que el hidrógeno, pero son enlaces esencialmente no polares. Entonces, para sacar el momento dipolar resultante, yo tendría que hacer una sumatoria vectorial de todas las flechitas. En todos los de haya un enlace, ahí va a haber una flechita, son un chorro de flechitas. En el carbono de abajo, sus hidrógenos, miren cuántas flechitas hay. Entonces, el momento dipolar total será la sumatoria vectorial de eso. Y pues como todos son enlaces no polares, apenas salió aquí la puntita de la flechita, pero es prácticamente un momento dipolar de 0. Entonces, con esto concluimos. Si comparamos la polaridad del agua, 1.85, la polaridad del amoníaco, 1.46, la polaridad de un alcano como el etano, 0. Entonces, quiere decir que es una molécula no polar, pero ya con esto, pues la pretensión mía es que ustedes tengan un mejor concepto. En cualquier momento, si hay alguna duda, ya saben que me pueden interrumpir con toda confianza. Si no me preguntan es porque no desean. Muy bien. Entonces mencionábamos la situación tan importante del petróleo en la obtención de la gasolina. Las columnas que mirábamos en las refinerías, pues acá tenemos un diagrama que nos hace ver que pasamos el crudo, el petróleo crudo, obtenido acá de la extracción, lo calentamos y luego se enfrían estas columnas y a partir de eso se obtienen diferentes fracciones, dentro de las cuales podríamos tener la gasolina, dependiendo de la volatilidad que tenga. Entonces acá están gasolinas, lubricantes, etcétera, etcétera. Del petróleo se pueden obtener una gran cantidad de productos, dependiendo de qué punto de ebullición tenga, porque así se van a ir separando las diferentes fracciones. Por ejemplo, puntos de ebullición de menos de 30 grados centígrados, ahí vamos a tener alcanos de 1 a 4 átomos de carbono,
por ejemplo, de 300 a 400, ahí tenemos alcanos de 15 a 25 átomos de carbono y vamos obteniendo diferentes productos que se van a utilizar ya para, pues, para diversas situaciones. De los que podría estar mover al mundo, quemando alcanos, produciendo CO2, y dentro de lo que podría estar hasta, por ejemplo, obtener asfalto para las calles, por ejemplo, y que los vehículos puedan circular. Bueno, entonces vamos ahora a tratar de entender la nomenclatura de los alcanos. Vamos a nombrar alcanos lineales o normales. Miraremos lo que son los radicales alquilo, los alcanos ramificados y los cicloalcanos. Vamos a empezar con los alcanos normales o lineales. Cuando se propuso esta idea, los primeros términos lineales, los primeros compuestos lineales que no tienen ramificaciones, estos reciben nombres especiales. Metano, un carbono, etano 2, propano 3, butano 4. Y aquí empezamos a observar ya algo que va a ser común en todos los alcanos, el sufijo ano. Todos tienen el sufijo ano. Quiere decir que pertenecen a la familia de los alcanos. A partir del quinto término, el nombre sistemático se forma de acuerdo a las reglas de lo que conoceremos como International Union of Pure and Applied Chemistry. Las siglas en inglés, se las menciono en inglés porque muchas veces se dejan en inglés. Otras veces se ponen en español, y en este caso sería UIPA, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es que los químicos se fueron organizando y establecieron esta Unión Internacional de Química Pura y Aplicada que tiene representatividad de todos los países del mundo. Ahí se han sentado las bases para poder nombrar las sustancias. Al principio los químicos o las personas le ponían el nombre que se les antojara a las sustancias. Pero con el tiempo se dieron cuenta que no podían seguir así, que tendría que haber algún criterio de orden, y entonces empezaron a establecerse las primeras formas de nomenclatura, las cuales han ido evolucionando porque cada vez se han ido conociendo más sustancias. Sabemos que en la actualidad se conocen más de 50 millones de compuestos orgánicos. Imagínense que cada uno de ellos tuviera el nombre que se le hubiera dado la gana al que lo descubrió, nos volveríamos locos. Entonces tiene que haber un criterio de orden. Entonces, de acuerdo a la IUPAC o UIPA, se utiliza un prefijo que indica el número de átomos de carbono que constituye la cadena y la terminación ano a partir de 5 carbonos. Met, et, prop y but, saber ni qué significa, yo nunca me he puesto a averiguarlo, pero ya a partir de 5, pues también dijeron, mejor pongamos de una vez en el nombre, indiquemos ahí cuántos carbonos tiene la molécula. Entonces se empieza a constituir desde uno hasta el último que pudiese haber, que podría ser el de 170 carbonos, por ejemplo. Empieza a constituir lo que conoceremos como una serie homóloga, que está constituida por un grupo de compuestos con el mismo grupo funcional, en este caso solo son enlaces simples, carbono-carbono, y cada término, cada sustancia se diferencia del anterior y del posterior, en que posee un grupo metileno, CH2 más o menos respectivamente. Todos los miembros de una serie homóloga tienen las mismas características generales, puesto que pertenecen a la misma familia. En este caso, solo enlaces simples, carbono-carbono. Entonces, el nombre de los alcanos está determinado por el sistema de la IUPAC o UIPA. Su terminación, su sufijo será ano. De 1 a 4 átomos de carbono en la cadena se utilizan los prefijos que ya vimos: metano, etano, propano y butano.
de 1 a 4 átomos de carbono. Entonces yo aquí les presento una serie homóloga de los alcanos de cadena lineal. Podría tener otra serie homóloga, por ejemplo, con alguna ramificación en específico, pero todos deberían tener exactamente la misma ramificación. En este caso, para entender, solo usaremos la más importante, que será de cadena lineal. Empezaremos entonces con un átomo de carbono, que es el metano, y nosotros oficialmente pues llegamos casi siempre hasta 20 carbonos. En algunos casos vamos a ver algunas moléculas que pueden tener un poquito más de 20, pero lo normal es que lleguemos hasta el icosano de 20. También lo puedo nombrar como eicosano. Los dos nombres son equivalentes. Icosano o eicosano, el de 20. Ese es el más grande que nosotros consideraremos. Perdón, aquí estoy escribiendo mal. Vamos a borrar esto. Este es eicosano. En este caso llegó hasta el de 30. Triacontano, tetracontano, 40, pentacontano, hexacontano, tacontano, etc. Vuelvo a insistir que nosotros pues le daremos importancia hasta el de 20. Y se dan cuenta que todos cumplen con la fórmula CnH2n más 2. C20 por 2, 40, más 2, 42. CnH2n más 2. Todos cumplen con esa fórmula y todos van a ser los de cadena lineal. Aquí está la formulita general que se utiliza para sacar la fórmula molecular. CnH2n más 2. Entonces, por ejemplo, llegamos heptano, octano, nonano, decano, el de 11, un decano, 12, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano, hasta llegar al eicosano o icosano. Bueno, entonces tenemos varias formas de representar las fórmulas estructurales. Por ejemplo, una fórmula estructural condensada y una fórmula estructural expandida. En la parte superior está la expandida y en la parte inferior están las condensadas, que pueden ser escritas de muchas formas, pero son exactamente lo mismo. Ustedes se dan cuenta que yo lo puedo escribir totalmente lineal. Pero si analizamos, siempre vamos a tener CH3, CH2, CH2, CH3. En todos va a ser la mismísima secuencia. Por ejemplo, esta, CH3, CH2, CH2, CH3. Y pues esta, la misma historia, la misma historia, la mismísima historia, la misma historia y la misma historia. Algunas veces, por la facilidad, es preferible utilizar una representación de esqueleto, solo con líneas. Vamos a poner acá más bonito. Es escribir, esto lo voy a borrar para hacerlo bien. Entonces, podríamos tener una forma únicamente de líneas, solo el esqueleto. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos acá CH3 en esta puntita, CH2, CH2, CH3. Solo puse el esqueleto con líneas. Vamos a ver esto un poquito más claro. Vamos a usar un programa computacional. Este programa computacional yo solo le puedo dar el nombre de la molécula y esto me lo saca automáticamente. Vamos a poner el butano. Entonces vamos a borrar el nombre. Esta es la representación de líneas, el esqueleto únicamente. Una simplificación, porque a esto es bien sencillo escribir. Por ejemplo, yo agarro esta herramienta
y pongo aquí chorro de carbonos que yo quiero. Y a eso le puedo poner otros puntos, por ejemplo acá, acá puedo poner lo que yo quiera. Y así podría seguir. Bueno, una cosa que ya empezaremos a evaluar es lo siguiente. Vamos a agrandar todavía un poquito más esto. Por ejemplo, ahí. O mejor ni siquiera, vamos a volverlo a hacer. Para que nos quede uniforme. Vamos a poner un total de 8 carbonos. Bueno, entonces, no muy grande, vamos a hacerlo más chiquito. Si no me va a tardar una eternidad explicando esto y quiero ir más al grano. Vamos a poner 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Entonces, fíjense pues, aquí vamos a tener una simplificación. Esta es una estructura de esqueleto únicamente, pero ya sabemos que en los extremos vamos a tener grupos metilos, porque estos son carbonos primarios que están unidos únicamente a un carbono. Este que yo acabo de poner ahorita es un carbono primario, está unido solo a este carbono. Este de otro extremo es un carbono primario. Al ser primario tiene que tener 3 hidrógenos. Aquí tenemos que tomar en cuenta la tetravalencia del átomo de carbono. Ahora los que están aquí en el centro, este y este, están unidos a 2 carbonos. Entonces yo digo inmediatamente, si están unidos a 2 carbonos, si el carbono es tetravalente, tiene que tener 2 hidrógenos. Entonces lo ponemos acá. Y este otro también tiene que tener 2 hidrógenos. CH2. Aquí me salió uno mal. Y CH2, este que está acá está mal. ¿Bien? Vamos a poner la molécula más elegante. Vamos a orientar todo en la alineación del texto. Decimos aquí alignment, flush left. Ahí quedó. Como estuve del libro. Bueno, entonces miremos esto. Esto va a ser el pentano. Ahora yo voy a tener, por ejemplo, el metano, CH4. Y lo vamos a escribir mejor con todos sus enlaces, para que ustedes se den cuenta perfectamente de estas situaciones. Son situaciones fundamentales que si no se las explican a uno bien, cuando no hay experiencia, uno pasa problemas. Entonces, para evitar eso, aunque me tome tiempo en la clase de hoy, que me va a tardar tal vez unas 2 horas, creo yo que es conveniente. Acá tenemos el metano CH4, el alcano más sencillo, pues, CH4. Entonces vamos a hacer una situación que es importantísimo que ustedes la miren. Yo ahora voy a esta molécula que está aquí arriba, esta que está aquí arriba, es una molécula lineal no ramificada. Para que yo la pueda ramificar, tengo que quitar un hidrógeno. Si lo pongo en los extremos, solo estoy alargando la cadena, sigue siendo no ramificada. Para ramificarla, por ejemplo, le voy a meter un grupo CH3 a uno de los carbonos centrales, le tengo que quitar un hidrógeno a ese grupo para poderlo insertar acá, y a este también le tengo que quitar un hidrógeno. Porque si yo ahorita este grupo que está aquí abajo, lo quiero insertar dentro de cualquiera de estos 3 carbonos, no se puede, pues, porque el carbono resultaría con más de 3 hidrógenos. Entonces, eso no es válido. Entonces, supongan ustedes que yo lo voy a insertar acá, miren, inmediatamente ese CH2 va a quedar solo como CH. Y de estos 4 hidrógenos, para poderlo insertar acá, yo tengo que quitar un hidrógeno también. Entonces, este cuento de aquí arriba, me va a quedar con 3 hidrógenos. ¿Bien? 1, 2, 3. Quiere decir que a uno le quité un hidrógeno y al otro también, para poder hacer la inserción. Así es como vamos a ir construyendo las ramificaciones. ¿Bien? Ahí está, ¿ven? El grupo de abajo
lo metí dentro de la molécula y ahora es una molécula ramificada. Pero eso, pues, no siempre se puede escribir así y puedo yo usar alguna forma simplificada. Tenemos los mismos 5 átomos de carbono. Lo podría poner entonces como CH3, CH2, CH2, CH2 y CH2. Ahora vamos a poner el otro grupo ya que condensado. Estaba exactamente en esta posición. Entonces aquí pondríamos CH3. Y ya la puse ramificada. Y me está quedando un cuadrito rojo advirtiéndome que eso no está correcto. En la parte del lado derecho. Van a ver ahorita. Miren, como solo hay CH2, esto me está advirtiendo que eso, ahí no estoy cumpliendo la tetravalencia de carbono. Por lo tanto, tengo que corregir esto y poner CH3. Entonces ahí ya me sale corregido. Vamos a poner elegante la molécula de nuevo. Text, alignment, flush left. Y entonces algunas veces, pues, ¿ya qué hora hago yo todo eso? Entonces digo yo, mejor solo voy a poner el esqueleto. 2, 3, 4, 5. Y entonces ponemos este grupo para acá. Aquí ya me quedó lo mismísimo, miren, con el grupo para acá. Y ya lo que les iba a enseñar. Yo los grupos los puedo mover a mi sabor y antojo. Este, por ejemplo, miren, lo puedo pasar para arriba. Este lo puedo pasar para acá. Sigue siendo lo mismo. Este lo paso para acá. Por ejemplo, este lo paso para acá. Y este lo paso para acá. Y le di vuelta a la molécula, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Este que está para abajo, lo puedo pasar para un lado. Este lo puedo pasar para el otro lado. Este lo puedo pasar, qué sé yo, para acá. El otro dejarlo para arriba. Sigo haciendo lo mismo. O sea, sigo variando las posiciones con exactamente lo mismo. Sigue siendo la mismísima molécula. Por eso ya advertíamos que yo la puedo escribir como se me antoje. Vamos aquí, se perdió donde íbamos exactamente en esta posición. Bueno. Entonces podemos tener el metano, su representación tridimensional, que es la molécula de esta forma, y entonces acá miramos un carbono, luego 2, luego 3, y así cada vez la cosa se va complicando más. Ya las diferentes formas de representación, únicamente el esqueleto en una forma más condensada y su representación tridimensional. Aquí entendemos que rotaciones, un carbono respecto del otro, y eso ya advertíamos en una clase anterior que eso nos complica las cosas tremendamente desde el punto de vista conformacional, de todas las conformaciones que pueda adquirir la molécula. Entre más carbonos tiene, la cosa se complica tremendamente. Vamos a este otro simulador. Y entonces aquí podemos empezar a crecer. Quito un hidrógeno y meto otro carbono. Quito otro hidrógeno y meto otro carbono. Como el ejercicio que acabamos de hacer. Y así empiezo a crecer la molécula. ¿Bien? En este caso nos llegamos a 8. Pero con ustedes teóricamente llegaríamos hasta 20 carbonos. Bueno, se va a dar posibilidad de isómeros. Los isómeros, por ejemplo, van a tener la misma fórmula molecular. Usaremos el butano de ejemplo, pero va a tener diferente ordenación atómica. La forma como está el orden de los átomos va a cambiar. Una de estas moléculas será una molécula lineal. Por ejemplo, esta que está aquí arriba. Esta es lineal.
y la otra es ramificada, de acuerdo a lo que acabamos de evaluar. Aquí está la ramificación. Ya les expliqué cómo se da la inserción de esa ramificación ahí. Pero los dos van a tener exactamente la misma fórmula molecular, que para el caso de 4 carbonos será C4H, 4 por 2, 8, más 2, 10. La fórmula molecular de estos dos es C4H10. Pero son dos moléculas diferentes, pero pertenecen a la misma familia. Entonces, en el caso del butano, uno tiene cadena recta y el otro tiene cadena ramificada. Sus propiedades físicas varían un poco, puesto que son de la misma familia, no son lo mismo, por lo tanto no son iguales, pero sí son muy parecidas por tener diferente distribución de sus átomos. Entonces, los químicos, en el tiempo que se les ocurrió establecer un primer sistema de nomenclatura que nosotros denominaremos como sistema común. Lo primero que se les ocurrió, antes incluso de la institución de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Decían ellos, como no conocían los 50 millones de moléculas que hay en la actualidad, un poquito más, sino que conocían muy pocos, entonces de ellos decían, lo normal es que sea una cadena lineal no ramificada. Entonces se les ocurrió que lo normal era lo de cadena lineal, entonces le pusieron el prefijo N minúscula. Para ellos eso era lo normal. Yo siempre digo bromeando, si hubiera sido químico en ese entonces, como esto me parece a mí que fue un poco limitada la visión que tuvieron, otra que hubiera sido ramificada ya no era normal, entonces yo le hubiera puesto anormal, prefijo A. Entonces, esa es la lógica lamentable con la que ellos empezaron y que los limitó tremendamente a poder nombrar moléculas, pues porque no tenían ni idea de que iban a obtenerse millones de moléculas orgánicas. Entonces, prefijo N, nomenclatura común, todos los isómeros de cadena normal, es decir, lineal, no ramificada. Entonces tendremos a partir de esta, del butano, que es ahí donde tenemos la primera posibilidad de isómero, N-butano, N-pentano, N-hexano, N-tetradecano, N-pentadecano, hasta llegar al N-eicosano. Luego ya era algo anormal. Ya les digo yo bromeando, yo si hubiera sido químico por fregarlos, les hubiera dicho, miren, esto ya es apentano, por ejemplo, anormal, ¿verdad? Porque si uno era normal, el otro era anormal. Una lógica muy limitada. Entonces, el segundo prefijo que se impone en la nomenclatura común es el prefijo iso. Des en cuenta que aquí no hay punto, no hay un guión de separación entre la O y la P, como si la hay en la N y la P de pentano. Iso va junto con el nombre. ¿A qué se refiere el término iso? Pues se refiere a esta terminación que está acá, ¿bien? En verde. Va a ser este carbono unido a dos grupos metilos. Todos los que tengan eso en estructuras muy limitadas, que ahorita las vamos a definir, eso va a ser el prefijo iso. Entonces habrá un isopentano, un isohexano, un isoctano, y ahí murió. Solo tendremos desde 5 hasta 7 átomos de carbono el uso del prefijo iso. Y luego el prefijo neo, en donde vamos a tener un carbono cuaternario, unido a 4 carbonos. Hasta 1, 2, 3 y 4. Ya miraremos que se usa en casos muy limitados los 3 prefijos N, iso y neo. Cuando yo use alguno de ellos, estoy hablando de la nomenclatura común. ¿Cuántas moléculas iba a poder nombrar yo con esto? Pues un número muy limitado. Licenciado, Dime. ¿será que podría explicar lo de la diapositiva anterior? Es que se me fue por un ratito el internet y no escuché, por favor. En este caso, la nomenclatura común va a ser uso de 3 prefijos. El prefijo N era para los químicos de su momento la nomenclatura, digamos, el sistema común. N significaba la cadena normal. Para ellos lo normal era que no fuese ramificada. Entonces se les ocurrió poner el prefijo N.
ponemos N minúscula guión y el nombre de la molécula. Entonces habrá un N-pentano, N-hexano, N-heptano, N-octano. Llegaríamos hasta el de 20 en nuestro interés, hasta el N-eicosano. Luego tenemos el prefijo iso, que va a ser esto que está en verde, el carbono con dos grupos metilos. Ya definiremos exactamente de qué molécula se usa. Luego tenemos el prefijo neo, que va a ser un carbono cuaternario. Este carbono unido a 4 átomos de carbono. Pero vamos a definir exactamente en qué caso lo vamos a usar. Entonces, el prefijo iso. Aquí observamos lo que acabo de mencionar. Este carbono unido a dos metilos, a este y a este otro. Entonces, observemos que este N puede variar. Podría ser 0, 1, 2 o 3. Si fuera 0, significa que ese CH2 no existe. Entonces, este carbono iría unido a este otro carbono. Este CH2, entre paréntesis, no existe. Entonces, aquí no existe. ¿Miren? Entonces, se fue de ahí. Entonces, es el metilo unido al carbono. Este es el isobutano. Es el primero en el cual vamos a usar el prefijo iso. Si N es igual a 1, entonces existe una vez el CH2, metileno. Entonces, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser el isopentano. Podría ser igual a 2. Entonces, aquí lo condensé. Sería CH2, o sea que yo lo hubiera escrito acá, CH2. Y CH2, dos veces. Lo condensé poniendo paréntesis como está abajo. Entonces, ese sería el isohexano, que en total tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se acabó la historia del prefijo iso con el isoheptano, en donde N va a ser igual a 3. Bueno, pero ahora un problema para nosotros sería que yo aquí puse las moléculas como para la foto. Yo tendría que, pues, saber si realmente es esa molécula o si no lo es, a partir de una situación como la siguiente. Entonces, supongan ustedes que yo les pusiera esto. Miren. Vamos a poner, ¿qué podemos poner? Sí, vamos a poner así. Ahí le di vuelta a la cosa. ¿Cómo sé yo si es iso o no es iso? Al principio, pues ahorita ustedes miran eso y empiezan a como que a tambalear, que cómo estará esta cuestión, que será esto, será lo otro. Entonces, cuando uno tiene esta forma únicamente del esqueleto, tal vez lo más práctico es, bueno, aquí yo ya lo miro rapidísimo, pues, porque ya hace 4 años de ver estas cuestiones, pero ustedes que están empezando, entonces yo vengo aquí y digo, este carbono que está en el extremo tiene que ser un metilo, este está en otro extremo, tiene que ser otro metilo, este está en otro extremo, tiene que ser otro metilo, carbonos primarios. Este que estoy señalando ahorita está unido a 3 carbonos, tiene que ser un carbono terciario. Entonces, los carbonos terciarios, lo metí donde no era, tienen únicamente un hidrógeno. Es decir, que este que está acá tiene únicamente un hidrógeno. Este que estoy señalando ahorita, lo metí mal, perdón. Tengo que marcar exactamente la posición. Aquí estamos. Este tiene un hidrógeno. Y este que estoy señalando ahorita tiene que tener 2 hidrógenos. Esta sería la molécula. ¿Miren? Vamos a ponerlo en una forma más legible. Alignment, flush left. Ahí está. Entonces es la mismísima molécula. Este tiene que ser, ¿miren? La puedo poner como me dé la gana. Pero yo tengo que reconocer que es iso. ¿Dónde está el iso? Pues aquí, ¿ve? CH, CH3, CH3, van 3, 4, 5. Este es el isopentano.
Y si no me creen, pues le digo a esta cuenta que me ponga el nombre, structure to name, y me pone que es el isopentano. Pero yo lo puedo poner patas arriba, como se me antoje. Exactamente la misma situación, pues va a ser independientemente que lo ponga para arriba o para abajo, como sea. Bueno. Entonces ustedes ya se van dando cuenta que va a haber, tienen que tener muchísima ejercitación. En todas sus guías de estudio se les va a inducir a que ustedes hagan muchas estructuras. Pero ya van observando los fundamentos que yo les estoy dando ahorita, entonces eso lo pasan, lo tratan de llevar a cabo ya en ejemplos concretos. El prefijo neo. Dijimos que el prefijo neo es un carbono cuaternario. Es este carbono que está acá. Va a estar unido a 4 carbonos. Y las posibilidades son estas que están abajo. Esta N puede ser 0, 1 o 2. Hasta llegar a un total de 7 átomos de carbono. En este caso va a ser 5 a 7. Si no existe el paréntesis, entonces será el neopentano. Carbono, que estamos diciendo que es cuaternario, unido a 4 carbonos. En total son 5, entonces es neopentano. Si ese vale 1, el paréntesis, entonces sube un átomo de carbono, tenemos 6, este va a ser el neohexano. Y la cosa se va a quedar en neoheptano. ¿En dónde? El grupo metileno está 2 veces. La misma situación que la anterior, pero advertimos el carbono cuaternario. Y de nuevo yo puedo hacer un ejercicio de poner este como me dé la gana, para arriba, para abajo, para un lado, la secuencia que yo quiera, siempre y cuando mantenga yo la situación de que es un carbono cuaternario, secundario, terciario, o qué sé yo. Entonces se dan cuenta que el prefijo neo solo sirve para nombrar 3 moléculas. Ya en neooctano eso ya no muy se usa. Ustedes todavía en la internet podrían encontrar neoctano y neononano, pero realmente esto, el límite sería de 5 a 7 átomos de carbono, como el mismo iso. El iso empezaría en isobutano y terminaría en isooctano. Ya isooctano, que sería componente de la gasolina, ya no sería iso. ¿Qué es la gasolina? Esto va a ser importante que se los ponga para que miren esta situación. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería CH2. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es la gasolina, miren. Esto ya no es un isooctano, y esto se recibe el nombre de isooctano. Esto es la gasolina, pero ya en este compuesto le pusieron, yo no sé por qué razón, isooctano, que supuestamente debiera seguir con esto que estamos viendo aquí abajo, pero esto ya no sigue eso. Y es un compuesto totalmente diferente, por lo tanto que esto se llama isooctano, dar el octanaje en la gasolina, pues otra cosa. Entonces, por esa razón es que el neo se usa únicamente desde neo con 5 hasta neo con 7. Ya con 8 ya no tiene validez eso.
Bueno, ahora vamos a ver los radicales alquilo. Aquí está toda la descripción teórica, que yo los invito a que ustedes la lean. Yo la voy a hacer esto más práctico, porque aquí nos podemos poner a leer y no entenderíamos nada. ¿Qué significa un radical alquilo? Entonces, lo que ya estábamos considerando. Supónganse ustedes que yo tengo una cadena, una cadena de 8 carbonos. Esto es lo grande. Yo le puedo quitar unos hidrógenos y poner cosas chiquitas. Por ejemplo, aquí me vuelo un hidrógeno y pongo un grupo CH3. Aquí quito un hidrógeno y pongo un CH2, CH3. Aquí quito otro hidrógeno y pongo, qué sé yo, esto. Entonces, ¿qué hice? Vamos a poner todavía más grande la cadena para que no haya posibilidad de error. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la lógica de esto? Una cadena más grande, así no hay error. Significa lo siguiente. Yo, dentro de la lógica que siguieron los miembros de la International Union of Pure and Applied Chemistry, la lógica que siguieron ellos es, yo de esta cosa tengo que escoger lo más grandote, la cadena más grande, y a esa cadena grande van a haber cosas pequeñitas que van a estar unidas. Agreguemos todavía otro por aquí. Vamos a agregar otro por aquí. Entonces, ¿qué va a ser lo más grandote? Lo más grandote va a ser esta cadena, ¿eh? Esto va a ser lo más grandote. Si ustedes cuentan, no va a haber nada más grandote que eso. Y a esa cosa grandota vamos a tener cosas pequeñitas unidas. Acá es un grupo metilo, este es un grupo etilo, y este es otro grupo que ahorita nombraremos como isopropilo, y este es otro grupo metilo, unido a esa cadena grandota. Esa es la lógica que ellos dijeron. Si la cosa se pone difícil, una molécula que esté muy ramificada con muchas cuestiones, entonces la lógica que seguiremos será buscar lo más grandote y las cosas pequeñitas unidas a lo más grandote. Entonces, pasamos acá para que ustedes se den cuenta, name to structure, structure to name. Lo más grandote es el tridecano, 13 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y a eso grandote hay un 4 etil. Entonces, 1, 2, 3, 4 es este grupo etil. Luego 5 isopropil es este grupo que está acá. Luego 3, 9 dimetil acá y acá. Y la base es lo grandote, tridecano. Entonces, las cosas chiquititas, 4 etil, 5 isopropil, 3, 9 dimetil, van a estar unidas a lo más grandote. Esa es la lógica de la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, lo que nosotros miraremos ahorita es cómo vamos a ensamblar este nombre. Entonces, los radicales chiquitos son los siguientes. Del metano, metilo. Cambia ano por hilo cuando es el chiquito que va a estar unido a la cadena, que ya sabemos que el alcano le tenemos que volar un hidrógeno para poder insertar en la cadena, y a la cadena también le tenemos que quitar un hidrógeno. Luego seguiría el etilo, el propilo, el radical de cadena lineal, el ramificado isopropilo, el isobutilo, el isopentilo, el sec-butilo. Aquí nos damos cuenta la diferencia. El punto de unión va a ser sobre este carbono secundario. Por eso se dice sec-butilo. Diferente a este otro que es ter-butilo, porque el punto de unión será en un carbono terciario. Y luego neopentilo.
Para todo el grupo de 5 carbonos con su carbono cuaternario. Este es el neopentilo. Volviendo otra vez a nuestra molécula. Yo no puse sec-butilo, pero lo podría poner acá, miren. Y siempre y cuando al poner yo más cosas no me vaya a pasar de los 13 carbonos que tenía, porque si me paso, entonces ya tendría que cambiarle nombre. Este es un sec-butilo, miren. Aquí tiene que aparecer 6 sec-butil. Aquí está el que acabo de agregar, 6 sec-butil. Y vamos a ir observando que estos radicales están nombrados alfabéticamente. Muy bien. Entonces dije yo, bueno, para que mis muchachos entiendan esta cuestión, les voy a hacer un simuladorcito que es como un juego nuevamente. Entonces, para ir reconociendo los diferentes grupos, aquí están las instrucciones, y aquí están los grupos y sus nombres. Entonces les diría yo, ¿quién de todos estos es el neopentilo? Por lo menos los básicos para que ustedes se los aprendan. Entonces yo digo, neopentilo tiene que tener 5 carbonos, y luego tiene que tener un carbono cuaternario, empiezo a ver, yo, será este, entonces digo, este tiene que ser. El sec-butilo que tiene que tener un carbono con 2 grupos metilos y tiene que tener 4, entonces ¿será que es este? No me lo acepta. Otro que esté equivocado no me lo acepta. Por ejemplo, este será este, entonces este va a ser el sec-butilo, carbono secundario. Isopropilo, entonces voy buscando yo acá de 3 con 2 metilos, aquí está. El propilo tiene que ser cadena lineal, está aquí arriba. El terbutilo, puedo poner ter o solo la T, puedo poner S o sec. Son formas que se pueden poner. Terbutilo, entonces tiene que ser este. Isobutilo, pues tiene que ser este. Etilo, pues no hay vuelta de hoja, que es de 2. Y el metilo de 1. Estos son los esenciales que ustedes tienen que reconocer, pero ya sabemos que pueden estar para un lado, pueden estar para otro, el ordenamiento que sea, entonces ustedes tienen que irse familiarizando. Entonces, cuando están los alcanos ramificados, vamos a usar las siguientes reglas, que yo, de nuevo, pues las haré operativas. Entonces, vamos al primero. Este es un alcano pequeño. Entonces yo digo, si es pequeño, esto muy posiblemente se pueda nombrar por el sistema común. Y correcto. El nombre común va a ser isopentano. Luego me dice la regla de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Si vas a nombrar por el sistema WICPA, entonces lo primero que hay que hacer es escoger la cadena más grande. Entonces yo digo, la cadena más grande puede ser esta. Dese en cuenta que también podría ser este, porque es lo mismo. Cualquiera de esas dos puede ser la más grande. ¿Por qué? Luego yo la tendré que numerar. Si numero a partir de acá, este será 1, 2, 3, 4. Y si numero de aquí para allá, pues es la misma historia. 1, 2, aquí me quedaría el metilo, 3 y 4. La mismísima cosa. Vamos a suponer que yo escojo la horizontal. Entonces vamos a tener un sustituyente alquilo, que va a ser un grupo metilo. Entonces el sustituyente de la cadena principal va a ser este metilo. El otro punto es que le voy a dar la numeración más baja posible. Porque si yo hubiese empezado a partir del lado derecho, esto sería 1, esto sería 2 y esto sería 3. Entonces la regla dice, primero, escoger la cadena más grandota. Segundo, numerarla. Dar la numeración más baja posible a los grupos alquilo o sustituyentes o radicales alquilo. Y luego ordenarlos alfabéticamente.
Eso lo vamos a ir aplicando. Bueno, entonces ahorita solo hay uno. Entonces ponemos 2-metilbutano y aquí no hay guión entre metil y butano. Este segundo es el nombre Whitman. Este otro. Pues otra vez, seleccionar la cadena más grandota. Tengo que tener la precaución de analizar todas las posibilidades. Hasta esta, miren. 1, 2, 3, 4. Lógicamente no. 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que la cadena más grandota será esta que está acá. Y entonces, en ese caso, de nuevo, solo tengo un sustituyente que voy a numerarlo en la posición más baja posible, que tiene que ser la posición, empezando el 1 aquí, 2, tiene que ser la posición 3, entonces me queda 3-metilhexano. Esto ya no se puede nombrar por el sistema común. No es una molécula pequeñita de las que conocieron los químicos en los inicios. Vamos a este otro. De nuevo, seleccionar la cadena más grande. Yo podría empezar del metilo de abajo, lo mismo, metilo de aquí o metilo de arriba. Entonces, la cadena más grandota, pues para simplificar, diremos que es la horizontal. Entonces, la voy a numerar dando la numeración más baja posible. Si este fuese el 1, tendría 2,2-dimetil, son estos dos, 3,4, este sería 2, 3 y 4. Entonces sería 2,2, hay 2 metilos en posición 2, lo pongo así, y agrego el cuarto. Hay 3 metilos, 2,2,4 guión. Todo eso son reglas. Este guión lo tengo que poner. Trimetil, son 3 metilos unidos directamente a la cadena base que es de 5. Si yo hubiese numerado en sentido contrario, vamos a poner con violeta. Mire qué hubiera pasado. 1, 2, 3, 4. Entonces me hubiera quedado 2, 4, 4 y todo lo demás. Entonces, 2 más 2, 4 más 4, 8. Mientras que el de abajo me da 4 más 4, 8 más 2, 10. Siempre voy a escoger la numeración más baja y aquí queda clarísimo que el de arriba es el predilecto porque hay dos posiciones, en posiciones 2, mientras que el otro tiene esas dos posiciones en 4. Entonces suma más. Otro caso. Pues otra vez es seleccionar la cadena más grandota. Yo me cercioro que la cadena más grandota empieza por este carbón y termina con este otro. Entonces voy numerando, me doy cuenta que en posición 4 hay un grupo etilo y en posición 3 tengo un grupo metilo. Entonces el punto ahorita es que los tengo que ordenar alfabéticamente. Primero el orden, la E, 4-etil, luego 3-metil por la M. Y la cadena básica es el etano. Este otro, me doy cuenta que yo puedo numerar a partir de acá. Esto queda en posición 5 y si numero a partir de acá, también queda en posición 5. Entonces no importa. Y en 5 tenemos un grupo isopropil. Entonces me queda como 5 isopropil nonal.
este otro, y cada vez se va poniendo más complicado. La cadena más grandota, pues empezaría a partir de este carbono. Ya ustedes tendrán que volver a ver la película, que quede grabada, y entonces ustedes dirán, pues si esa era, también pudo haber sido de aquí abajo, pues es equivalente, y el extremo final sería este. Quiere decir que aquí vamos a tener un grupo metilo en esta posición, tendremos otro grupo metilo en esta posición, y tendremos un grupo etilo en esta otra posición. Entonces me quedaría, por orden alfabético, primero la E, la D de di no entra a formar parte del orden alfabético, sino la M. Entonces quedaría como 5-etil, 2,4-dimetil y la base el octal. Entonces les escribo el orden alfabético. El primero en el orden, butil. Si apareciera otro butil, sec-butil, por ejemplo, primero va solo butil, luego iría sec-butil. El sec-butil tiene precedencia sobre el ter-butil. Si ustedes tienen el apellido igual, pues la diferencia será por el nombre o el segundo apellido. Entonces, entre sec-butil y ter-butil, primero va la S y luego irá la ter de ter-butil. Luego etil, luego isobutil, luego isopropil, luego metil y luego neopentil, que ya va a cerrar. Pero podríamos encontrar. Y por último, propil. Están con rojo las letras que tenemos que seguir para el orden alfabético. Ahora pasamos a los cicloalcanos. Son alcanos cíclicos. Tienen 2 átomos de hidrógeno menos que en la cadena abierta. Se nombra con el prefijo ciclo delante del nombre del compuesto. Las fórmulas estructurales de los cicloalcanos suelen representarse mediante figuras geométricas por cuestiones de facilidad. Entonces, tenemos CH2, 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 todos carbonos secundarios, tienen que tener 2 hidrógenos, lo podemos representar con un triangulito. El de 4, ese sería ciclopropano. El de 4 sería ciclobutano, la misma historia, en cada carbono hay 2 hidrógenos. Para el interés de este curso nos quedaremos con ciclos de 6, hasta 6. Entonces tenemos el ciclopentano y el ciclohexano. Este es el ciclopropano. Yo podría quitar uno de los hidrógenos y meter en lugar del hidrógeno un grupo metil. Por ejemplo, acá quito un hidrógeno, entonces me da la posibilidad de meter un grupo metil. Entonces estos serían cíclicos sustituidos. Este, por ejemplo, es el ciclopropano. Ciclobutano. Otra vez, puedo quitar los hidrógenos, sustituirlos todos por grupos metil. Por ejemplo, supongan ustedes que yo me quito estos 2 hidrógenos. Podría meter incluso un grupo metilo acá. Y otro. Siempre que el carbono tenga su tetravalencia. Aquí ya les advertía yo de la distorsión anular que va a haber en el anillo. Hay ciertas tensiones, como el átomo de carbono tiene ángulos de 109.5 grados acá porque tiene hibridación sp3. Para poder cerrar el anillo tiene esa tensión, esa
situación que lo estoy forzando y por eso tiene esa deformación que ustedes están observando, que se va a dar también en el ciclopentano. Ahí miran ustedes que no es un anillo totalmente parejo, está distorsionado. Ya les decía que eso va a tener relevancia en la constitución de los ácidos nucleicos, en un carbohidrato que va a tener un anillo pentagonal. Y el ciclo hexano, su deformación es mayor todavía. Solo vamos a ver una parte de eso. Básicamente vamos a tener tres conformaciones esenciales. Aquí solo se muestran dos. Una forma de silla y una forma de bote. Ahí estaría el hexágono, pero miren su deformación. Esta es forma de bote, como que ahí en medio voy a echar basura. Y esto tiene forma de silla. Esta es la más estable, como que fuera una silla de cuerpo. Otro simulador que les hice acá para ver esto ya más formalmente, su situación energética, cómo va cambiando, se va distorsionando esto para pasar de silla a bote y al revés. Y entonces cuando alcanza el mínimo de energía, que será hasta en el punto más bajo acá, es cuando se obtiene la condición de mayor estabilidad. Entonces, todo eso va relacionado con la energía y la mayor estabilidad. Entre menos energía tenga, será la conformación de mayor estabilidad. Puedo ir quitando, como ya dijimos, los hidrógenos y metiendo algunos grupos alquilo. Por ejemplo, en este caso, esto se nombraría como metilciclohexano. Bueno, llegamos a la parte de las reacciones químicas. Los alcanos fundamentalmente se queman y dan reacciones que conoceremos como, esto por favor lo anotan, siempre que les diga yo esto es importante, procuren hacer caso. Esta es una reacción, las reacciones cuando se quema son reacciones de sustitución, que se queman van a ser reacciones de combustión y luego reacciones de sustitución con halógenos. Vamos a tener dos tipos de reacciones. Cuando se queman, como el caso de esta hornilla que observamos, que va a ser reacción con oxígeno, que puede ser con mucho oxígeno, con regular oxígeno, poco oxígeno, y una segunda reacción cuando reaccionan con los halógenos. Básicamente eso. Esta es una parafina constituida por alcanos pesados de 20 a 40 carbonos, la constituyente de una candela, de una veladora. La química de los alcanos y cicloalcanos es bastante simple, por la situación de que no hay mucha polaridad en la molécula. Todo lo que gasté de tiempo explicando el principio de esta clase. Y existen entonces pocas sustancias que reaccionen con ellos, porque como no hay centros que tengan mucha carga eléctrica, es difícil que reaccionen. Esto explica que se les denomine con el nombre, por favor, anótenlo, de parafinas. Los alcanos también se conocen con el nombre de parafinas o hidrocarburos parafínicos, que significa poca reactividad. Las reacciones con halógeno. Los alcanos reaccionan con el cloro en presencia de luz ultravioleta o temperatura. En este curso normalmente se les pone solo luz ultravioleta, pero también hay que entender que podría ser temperaturas elevadas, para producir compuestos orgánicos clorados y cloruro de hidrógeno. Entonces, ¿cuál va a ser la situación? Yo tengo el metano, tiene 4 hidrógenos. Esto va a reaccionar con cloro, se requiere luz ultravioleta para que esto ocurra. Esta es la molécula de cloro. Esta va a ser una reacción en donde aquí puso un hidrógeno, este no lleva hidrógeno.
Entonces va a ser una reacción en donde el cloro sustituye a un hidrógeno. Aquí está la situación, miren. Este hidrógeno se combina con este cloro. Y este cloro que está acá sustituye al hidrógeno. Entonces se va a formar clorometano. Y el otro producto tiene que ser HCl. También lo podemos nombrar como cloruro de metilo o clorometano. Esos nombres los miraremos en su momento en la nomenclatura de derivados halógenos. El halógeno puede ser, además de cloro, podría ser bromo también. Para que ustedes tengan una idea, esto no es parte de ninguna evaluación que se les pudiese hacer, pero que tengan conceptos. ¿Cómo ocurre una reacción química? La primera que miraremos, ay Dios mío, no la podremos ver. Yo había arreglado esto, pero no lo pude arreglar. Bueno, sí lo vamos a ver. Halogenación, sí. Van a disculpar que me meteré aquí en mi computadora, pero eso no lo arreglé. Entonces tengo que meterme aquí. Miren cómo se lleva a cabo esa reacción. Está el metano y está el cloro. Se alinean las moléculas. La luz ultravioleta rompe el enlace cloro-cloro. Se forman radicales libres. El cloro solo con un electroncito. Ese electroncito se acerca, abstrae el hidrógeno. Se forma un radical libre del carbono. El carbono solo con un electroncito. Eso reacciona con otra molécula de cloro. Y entonces ahí se produce la sustitución. Y este hidrógeno se va a reaccionar con el otro hidrógeno. Y ahí termina la reacción. En este caso, después cloro con otro cloro, no vemos todo el mecanismo, hay una serie de pasos, ahí termina, digamos, el mecanismo que va a ser un mecanismo de radicales libres. Solo para que ustedes tengan una idea de qué es lo que pasa. Una situación eminentemente de ruptura y formación de nuevos enlaces. Bueno, de la halogenación del metano. Cuando se hace reaccionar un mol de metano con un mol de cloro, ocurren varias reacciones y se pueden obtener una mezcla de 4 metanos clorados y cloruro de hidrógeno. Quiere decir que se pueden ir sustituyendo los 4 hidrógenos del metano, lo que acabamos de ver 4 veces. Primero, hacemos siempre mucho énfasis que la condición para que se lleve a cabo esta reacción, acá en este curso normalmente se les dice que esto requiere luz ultravioleta. Ese es el primer paso. Lo que se formó vuelve a reaccionar, tiene 3 hidrógenos, entonces cada uno va a ir sustituyéndose. Formamos ahora diclorometano. Triclorometano. Y por último, tetracloruro de carbono. La mismísima reacción 4 veces. Si la halogenación se lleva a cabo con propano, aquí hay una situación.
Démonos cuenta que el propano tiene dos tipos de hidrógenos. Este que son dos hidrógenos secundarios, pero también tiene hidrógenos primarios. No es lo mismo sustituir en los extremos que en el centro. Si se sustituye en el extremo, se obtiene 1-cloropropano en un porcentaje de un 43%. Pero si se sustituye en el centro, se obtiene 2-cloropropano en un 57%. Solo estos casos vamos a ver. Esta reacción es muy complicada y al final de cuentas se sustituirían todos los hidrógenos que hayan. Entonces lo limitaremos en el caso del propano, que se obtienen dos productos más o menos en la misma cantidad. Y para concluir la combustión. Todos los hidrocarburos son capaces de quemarse y a partir de ciertas mezclas de alcanos se obtiene energía. Una reacción de combustión será incompleta si se obtiene monóxido de carbono, carbono o ambos. Aquí, como tiene monóxido y carbón, es una reacción incompleta. Y por supuesto que se va a obtener energía. Este carbono, fácil lo miramos en una combustión mala de un vehículo, por ejemplo, las camionetas viejas de nuestra ciudad, que van quemando diésel, es una combustión incompleta, y entonces le deja a uno la cara llena de carbón, porque es incompleta, pues una mala combustión, y la mala combustión va a estar referida a que no hay mucho oxígeno. Esta es incompleta porque inmediatamente miro yo que hay monóxido de carbono. Esta es incompleta porque inmediatamente miro yo que hay carbono. No hay monóxido, pues sí hay carbono. Puede ser uno, el otro o los dos. Esta inmediatamente miro que están los dos, es incompleta. Y entonces, ¿cuándo será completa? Cuando no se produce ni uno ni el otro, sino que solo CO2 más agua. CO2, agua. CO2, agua. El pentano más suficiente oxígeno. La situación para que sea completa o incompleta es que haya suficiente oxígeno para la cantidad de alcano que hay. Metano está produciendo CO2 y agua. El propano, la estufa, CO2 y agua. Serían completas todas estas. Y aquí hay una pizarra digital que ya habíamos visto para que ustedes se entretengan viendo la situación de cómo escribir las fórmulas. Por ejemplo, en el caso de los grupos funcionales, los alcanos, por ejemplo, 2-metilpropano, ustedes ahora ya tienen más razón de entender cómo va la estructura. ¿Miren? Entonces, aquí ustedes ya van haciendo ejercicios y van diciendo, este es un carbono terciario, este es primario, este es primario, este es primario, y si no lo creen, pues ya lo ponen en 3 dimensiones, o regresan a 2 dimensiones, y ya se entretienen poniendo aquí lo que quieran. Y si ustedes quieren probar, entonces dicen, yo voy a escribir acá una mi estructura, entonces borramos esto, vamos a escribir una estructurita, entonces aquí yo escribo esto, luego, qué sé yo, le agrego esto por acá, le agrego esto por acá, le agrego esto por acá, esto otro por acá, y entonces digo yo, aquí cómo van los carbonos, cómo es que tengo que poner esto, entonces me lo imagino, lo escribo, entonces lo compruebo, cómo va la molécula. Entonces, para que ustedes vayan a aprender. Y eso es todo.